¿Sientes que algo no anda bien, pero te da miedo saber qué es? ¿Te han diagnosticado algún trastorno mental, pero te cuesta trabajo aceptarlo porque piensas que solo te pasa a ti? ¿O sientes vergüenza o miedo de que te juzguen? ¿Tu círculo cercano se ha convertido en un peso más en vez de una red de apoyo? ¿O tal vez conoces a alguien que necesita ayuda, pero no sabes cómo ayudarle? Los apodos, etiquetas sociales y la falta de información nos hacen guardar un secreto sin sentido, un secreto absurdo. Si te identificas en alguno de estos casos, este podcast es para ti. Hablaremos de las realidades de la salud mental y emocional, en donde los trastornos mentales no tienen que ser un secreto. Te damos la bienvenida a este espacio. La verdad detrás de los secretos absurdos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de La verdad detrás de los secretos absurdos, un podcast de Fundación Edesme. El propósito de este podcast es normalizar los trastornos mentales a través de la comunicación, psicoeducación y vinculación con diversos especialistas que nos ayuden a reducir estigmas que hay en torno a la salud mental por la falta de información. Y el día de hoy estoy con Valeria, que no solo es psicóloga, sino también es cofundadora de Fundación Edesme. Y vamos a hablar de un tema muy importante que es la psicoeducación emocional. Gracias, Cindy. Creo que este tema tenía que estar como parte de los primeros episodios justamente de este podcast de Fundación Edesme, porque pues hablamos de educación emocional, ¿no? Entonces, la psicoeducación pues justamente es una herramienta, ¿no?, que nos permite conocer cuáles son nuestras vivencias emocionales y cómo cada uno de nosotros también vamos gestionando esa vida emocional, porque cada uno, a pesar de que ahorita lo vamos a ver en este recorrido que hagamos de las emociones, tal vez las emociones son las mismas, pero nuestra manera de interpretarlas y vivirlas en la experiencia incluso sensitiva es muy diferente en cada uno de nosotros. ¿Y qué son las emociones y cómo se diferencian de los pensamientos y de los sentimientos? Sí, esa pregunta creo que es muy importante como inicio, justamente por eso, ¿no? Porque a veces creemos que una emoción es lo mismo que un sentimiento, pero son cosas distintas. Y es importante diferenciarlas porque, por ejemplo, la emoción es intensa, de corta duración. Y las emociones, podemos decir que hay varias categorías de emociones. Las emociones, lo más adecuado de observarlas es que reconozcamos y comprendamos que no son buenas ni malas, sino son neutras y que tienen una función importante en nuestra vida, que es la supervivencia. En cambio, los sentimientos ya son de larga duración y esos están al servicio de nuestro desarrollo. Y el sentimiento se configura, digamos, como con esta fórmula: emoción más pensamiento es igual a sentimiento. Es decir, el sentimiento entonces es la manera en cómo nosotros interpretamos, pero a un nivel también sensitivo, a un nivel de sensación, la experiencia emocional. Por ejemplo, y el pensamiento está en medio, ¿no? Pero el pensamiento también juega además un papel muy importante porque a través del pensamiento nosotros podemos inhibir una respuesta emocional o activarla también. Entonces, pues digamos que emoción más pensamiento es igual a sentimiento. Las emociones son intensas, son cortas. Por ahí hay varios estudios que dicen que no duran más de 90 segundos en nuestra sangre. Y el sentimiento no, el sentimiento ya es lo que prolongo. Vivo una experiencia emocional, tal vez pensemos el enojo, pero si yo prolongo esa emoción a través de mi pensamiento, esa emoción de enojo la puedo traducir o la puedo generar en frustración. Y la frustración sí la vamos cargando por mucho tiempo y la frustración sí se va a prolongar en nuestra vida. O, por ejemplo, la misma emoción del enojo la puedo traducir en odio. Y el odio ya es un sentimiento que me permite, más bien es un sentimiento, pues de alguna manera destructivo, que se prolonga y que lo puedo cargar hasta el último día de mi vida. Entonces, esto nos permite como observar cuáles son las diferencias entre emoción y sentimiento y reconocer que la emoción no es buena ni mala, es universal. Aquí en China sentimos las mismas emociones, pero
Lo que sí podemos decir de las emociones es que las podemos tal vez como definir como agradables o desagradables. Y creo que hay muchas emociones que rechazamos justamente por lo desagradable que resulta. Tal vez puede ser el enojo o la tristeza o el miedo. Y otras que pensamos que son muchísimo más agradables para la mayoría de nosotros, como la alegría o el afecto. Y esas pues abrazamos con más, pues sí, con más sentimiento, ¿no? Y a diferencia de las otras, ¿no? Que constantemente rechazamos. La idea del trabajo emocional pues justamente es aprender a vincularnos de una manera distinta con este mundo emocional del que pues ya venimos con un código, ¿no? De respuestas emocionales, y por eso es que las emociones están al servicio de nuestra supervivencia. Wow, qué interesante y qué complejo. Yo creo que quizás son las definiciones que todo el mundo creemos que sabemos, pero yo creo que la mayoría tenemos la definición incorrecta de lo que es, ¿no? Y creo que justo por eso ahora se está hablando un poco más, incluso ya en las escuelas hay, en algunas escuelas de educación emocional. Sí, de clase de socioemocional, ya lo tienen como una materia, sin embargo creo que todavía hace falta mucho. ¿Y por qué crees tú que es importante hablar de las emociones? Yo creo porque en nuestras experiencias somos seres emocionales. Desde que nacemos empezamos a relacionarnos con el mundo, no con el pensamiento aparece después, más o menos como a los 5 o 6 años ya nuestro pensamiento ha tenido un desarrollo en donde se ha configurado de una manera más madura, pero antes de esa edad sentimos, y es la manera en cómo nos vinculamos con el mundo. Por eso es tan importante aprender a reeducarnos emocionalmente y a saber que existen emociones, que vivimos emociones, que todos tenemos una manera de interpretar lo que vivimos y que son válidas también. Entonces, en este proceso de reconocimiento emocional, pues es como un camino pues de maestría, yo le digo de maestría personal, que cada uno pues nos corresponde trabajarlo, porque bien hoy en día hay programas de educación emocional en las escuelas, se ha trabajado mucho por incluirlo como una materia. Algunas, incluso universidades, las tienen algunas materias como optativas, dándole esta importancia en algunas carreras, sobre todo las que están vinculadas a lo social o a lo médico, a la parte médica, pero aún falta mucho por hacer en ese camino de psicoeducación emocional. Y por el contrario, ¿qué pasa si no las expresamos? Porque hasta hace poco estaba como muy prohibido hablar de eso, ¿no? Y lo que dices de que no son ni buenas ni malas, cuando antes se pensaba que algunas son malas, ¿no? Ajá. Y no se debe de sentir ciertas emociones. Sí. ¿Qué pasa si no hablamos de eso? ¿O por qué ahora es más importante en base a lo que antes no se podía hacer? Sí. Creo que en el tema de emociones, por ejemplo, hay una categorización que a mí me gusta mucho trabajar en la psicoeducación emocional, que es la de la doctora Miriam Muñoz Polit. Ella es psicóloga también, pionera en la psicología humanista y gestalt aquí en México, y ella realizó todo un estudio muy profundo de categorización de emociones y definió 5 emociones básicas, que es el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Lo definió como un acróstico que lo podemos ver como MATEA, las 5 emociones básicas. Y cada una de estas emociones tiene una función importante en nuestra vida, la supervivencia. Son emociones primarias, de allí se desglosan pues 5 grupos de sentimientos, que es lo que nosotros, pues una vez que sentimos una emoción e interpretamos la vivencia emocional, construimos un sentimiento, ya sea de desarrollo o de deterioro. Entonces, cuando nosotros no expresamos o no canalizamos eso que sentimos, porque de alguna manera lo sentimos, pero a veces lo negamos, ¿no? O sea, siento la tristeza porque perdí a un familiar, porque perdí el trabajo, porque perdí, tuve una ruptura amorosa, y entonces siento la tristeza,
pero si no la reconozco y no la canalizo de una manera asertiva, algo sucede también en mi interior que no lo puedo seguir negando, y entonces luego es lo que le llaman luego las enfermedades psicosomáticas. Es donde ya tenemos síntomas, ¿no? Físicos. Exactamente. Y esto es muy importante también como mirarlo, lo integral que es nosotros, o sea, lo integrales que somos nosotros, porque sentimos el miedo y el miedo no lo pensamos, lo sentimos en el cuerpo y nos tiemblan las piernas y empezamos a sudar y sentimos que la sangre se nos baja hacia las piernas. O, por ejemplo, sentimos el enojo y sentimos que la sangre se nos sube a la cabeza, ¿no? Y todas esas sensaciones son parte de esta respuesta psicofisiológica de la emoción. Entonces, cuando nosotros no expresamos nuestras emociones, no completamos una necesidad que es, no completamos lo que le llamamos la función de la emoción. Cada emoción tiene una función importante en nuestra vida, es como un mensaje. Cada emoción es un mensajero. Digamos que el miedo, la función del miedo es la protección. Si no sintiéramos miedo, iríamos por la vida sintiendo que nada nos va a pasar. Gracias al miedo, o escuchamos el mensaje del miedo, estoy sintiendo miedo, ¿de qué me intento proteger? Porque hay miedos reales, pensemos en aquí que los huracanes luego son muy frecuentes en ciertas temporadas del año. Es importante sentir miedo ante la presencia de un huracán porque eso nos va a permitir tomar las medidas, las acciones, ciertas estrategias para protegernos, no solamente a nosotros, sino a las personas que amamos. Entonces, esa es la función del miedo. Si no sintiera miedo y no lo expresara, pues no cumpliría esa función tan importante. O, por ejemplo, el afecto. La función del afecto es la vinculación. Vincularnos con esa persona o esas personas a quienes amamos. Y que también es muy importante para nuestra supervivencia. O la tristeza. A lo mejor muchas personas dirían, bueno, ¿cuál es la función de la tristeza si se siente desagradable esa sensación de ahogo o esa sensación de opresión en el pecho o el nudo en la garganta o es desagradable llorar? Bueno, pues se han hecho estudios, esto es muy interesante porque se han hecho estudios que evidencian que en la composición química de las lágrimas hay adrenalina, cortisol y otras sustancias que son las que pues segregamos cuando estamos frente a una amenaza. Entonces, qué importante es también llorar, ¿no? Y cuando vemos a una persona llorar, en vez de decirle, oye, ya deja de llorar, porque decirle que deje de llorar es como decirle que no vaya al baño, ¿verdad? Pues es importante la liberación emocional también a través de las lágrimas. Entonces, la tristeza tiene una función también muy bonita, es una de las emociones que yo considero que son muy especiales porque nos ayudan a vincularnos con nosotros mismos, a reconectarnos con nosotros y a recuperar la energía que necesitamos para volver a empezar. Por eso muchas veces uno se siente mejor después de llorar. Exacto, porque liberas esas sustancias que pues ante una situación de estrés a lo mejor muy fuerte pues se acumulan en el cuerpo y en el momento de llorar pues te permite liberar también eso que está acumulado, esas sustancias que están acumuladas. Entonces sí es muy interesante todo lo que sucede incluso a nivel neuroquímico en cada una de las respuestas emocionales, o por ejemplo el enojo. Muchos dirían, no, pues es muy malo enojarse, pero gracias al enojo, el enojo tiene una función importante en nuestra vida, que es la defensa. Si nosotros no nos enojáramos, seríamos incapaces de poner límites. Y a lo mejor aquellas personas que nos estén escuchando y que se observen a sí mismas, que les cuesta trabajo enojarse, a lo mejor se darán cuenta que les cuesta trabajo poner límites o decir que no, o luchar contra una injusticia. Y a lo mejor son personas que constantemente reciben experiencias de abuso de diferente tipo. Entonces el enojo en ese caso pues tiene una función de supervivencia muy importante, que es la defensa. O me faltó la última, la alegría es una de las emociones también muy, que a mi parecer me parecen como muy importantes,
porque la función de la alegría es vivificarnos, hacernos sentir vivos. Y entonces, cuando nosotros tenemos experiencias que detonan la alegría, queremos volver a repetirlas, porque eso nos hace sentir vivos, como a lo mejor escuchar música, o como a lo mejor bailar, como a lo mejor platicar con alguien con quienes reímos, ¿no? Y entonces queremos volver a repetir esa experiencia. El detalle aquí es la manera en cómo lo expresamos o la manera en cómo lo canalizamos, que acá pues es importante también tener o contar con ciertos recursos y estrategias que nos permitan canalizar estas emociones de manera asertiva. Exacto, porque no son buenas ni malas, pero sí el qué hacemos con ellas puede ser o afectarnos, ¿no? En nuestra vida diaria. Exacto, porque lo que hacemos con ellas ya se traduce en un sentimiento. Y como decía al principio, el sentimiento, hay dos tipos de sentimiento, los de desarrollo, sentimientos de desarrollo o sentimientos de deterioro. Pongamos un ejemplo, o pongamos el ejemplo del enojo. Si yo tengo una experiencia en donde considero que necesito poner límites, me voy a sentir enojada. Y entonces esa emoción, esa va a ser como la emoción primaria. Si yo no pongo límites, puedo generar un sentimiento ya sea de deterioro o de desarrollo. En el caso de, digamos, no poner límites, sería no cumplir con la función de la emoción. Y entonces a lo mejor me quedo callada ante una injusticia o ante una situación en donde me sentí abusada. Entonces no logré completar la necesidad de la emoción porque no lo expresé, ¿no? Que era lo que decías, ¿qué pasa si no lo expresamos, ¿no? Y entonces eso me va a generar que esta emoción primaria yo la convierta a través de mi pensamiento y de la manera en cómo interpreto la experiencia en un sentimiento de deterioro, como por ejemplo, ante una experiencia de abuso, de injusticia, puedo sentir mucho resentimiento, mucho rencor, y eso se puede ir acumulando en sensación, en estado de ánimo, en pues toda la vinculación que yo tenga hacia con esa persona en donde con la que yo me sentí tal vez abusada. En cambio, si vivo la experiencia, manifiesto o expreso de manera correcta, con la intensidad adecuada y con la persona correcta, esta emoción del enojo, lo que estoy experimentando en esta experiencia de injusticia, el desarrollo, el sentimiento va a ser distinto porque va a ser un sentimiento de desarrollo lo que voy a construir, que va a ser pues tal vez el sentimiento de justicia. Claro. Y entonces si yo expreso que eso me pareció injusto, oye, la manera como me hablaste tal vez, ¿no? O sea, si yo lo expreso de manera asertiva y le digo a la persona, oye, ¿sabes qué? Como te expresaste no me pareció adecuado, yo estoy hablando bien y tú me alzaste la voz, o no me parece adecuado que utilices esas palabras altisonantes, o sea, esta manera de poner límites me va a llevar a tener un sentimiento de que estoy luchando por mi dignidad. Y entonces esto considero que sí es justo, el que yo exprese. Y esto ya lo convierte, hice lo mismo, tomé la emoción del enojo, pero la estoy llevando a un sentimiento de desarrollo como el sentimiento de la justicia. Claro, porque no solo es importante identificarlas correctamente, sino manejarlas correctamente y tomar acción adecuada. Exacto. ¿No? Para que logre el propósito de la emoción, la función de la emoción. Exactamente. De lo contrario, no se logra esa función y nada más nos quedamos inconclusos. Se le llama como sentimiento, como una experiencia inconclusa, en donde vamos dejando como huecos. Es como si fuéramos dejando huecos, ¿no? Sentí alegría, pero no pude sentirla. No me permití sentir alegría porque pensé que se iban a burlar de mí, porque sentí que qué pena que me vean reír, porque a lo mejor no me gustan mis dientes, o porque cuando sonrío se me arruga la cara. Y entonces me reprimo la alegría. No completo la necesidad de sentirme viva. O, por ejemplo, la tristeza. Si no experimento y no expreso la tristeza, pues también no me voy a sentir completa. Y bueno, por ahí también hay evidencia, cuando nosotros satisfacemos nuestras necesidades, nos sentimos también más plenos.
porque estamos completando ese ciclo de satisfacción de necesidades. Mientras no lo hagamos, mientras no escuchemos el mensaje que viene la emoción a darnos cuando en una experiencia sentimos miedo, alegría o tristeza o enojo o afecto, mientras no completemos esa necesidad, pues nos vamos a sentir insatisfechos e inconclusos. Y esto lleva también a experimentar un desgaste emocional muy fuerte. Sí, porque además puede haber una acumulación de diferentes cosas. Exactamente, como la olla express, ¿no? Exacto. Y que luego nos pueden llevar a otra situación peor. Exacto, porque también hay mucha evidencia en varios estudios que se han hecho de medicina, de cómo se vincula la parte emocional con las enfermedades. Y personas, por ejemplo, que canalizan el enojo de una manera inadecuada o de manera muy intensa o con pensamientos tal vez también muy distorsionados, son personas que tienen mayor tendencia a padecer a lo mejor un infarto o mayor tendencia a padecer algún otro problema del corazón. Entonces, veamos también cómo impacta esta manera en cómo nosotros vamos gestionando o aprendiendo a navegar en cada una de las emociones, que también va impactando en nuestra salud física, ¿no? O sea, que no estamos como separados mente, cuerpo, claro, sino que todo somos seres integrales y todo impacta en todo. Quizás entre las personas que nos están escuchando, algunos ahora estarán pensando, bueno, yo ya puedo identificar mis emociones, pero me cuesta manejarlas porque a lo mejor me molesto y soy muy explosivo, ¿no? O a lo mejor las manejan correctamente, pero no dan el siguiente paso de tomar acciones correctas, o a lo mejor están empezando y ni siquiera les cuesta identificar esas emociones correctamente. ¿Qué consejos prácticos podrías dar o qué te gustaría decirle a esas personas ahorita para motivarlos a continuar en este camino tan importante? Sí, creo que primero sería como comprender que es un camino, es un proceso que lleva su tiempo también y que requiere dedicación y requiere atención, como a una planta, ¿no? Entonces, en este camino y en este proceso de psicoeducación emocional, vale mucho la pena, por ejemplo, hay varias estrategias que pueden aplicar. En un primer punto, el conocimiento pues abre puertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de conocimiento, o sea, conocer que hay emociones, conocer que hay sentimientos, conocer que hay algo en mi mente que me hace interpretar que es el pensamiento y que mi pensamiento puede, cada pensamiento es diferente y está en función o se ha construido en función de nuestra historia de vida, de nuestras creencias, de todo lo que vamos atribuyendo también de los demás. Y conocer todo este espectro de las emociones, de la psicología, pues nos abre como un canal, una puerta muy grande para dar el siguiente paso, que es lo que tú dijiste, y la parte de la identificación, cómo identifico ya mis emociones, que ese sería el segundo paso. Y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho realizar, sobre todo en los procesos de psicoeducación emocional, que es el mapeo emocional. Y entonces estas 5 emociones básicas tú las vas a poner como en un acróstico y vas a enumerar del 1 al 5 en función de la frecuencia, o más bien en función de qué tan fácil te resulta. Por ejemplo, pones el 1 en la emoción que más fácil te resulta expresar y pones el 5 en la emoción que más trabajo te cuesta manifestar. Y 2, 3, 4 sucesivamente de acuerdo a tu propia vivencia emocional. Y este mapeo emocional nos permite mirar cómo vivimos nosotros nuestras emociones y nos permite darnos cuenta qué emociones son las que reprimimos más. Y a lo mejor mi 1 va a ser el miedo, porque digo, creo que en la mayoría de las ocasiones no hago cosas por miedo, o tengo miedos constantes al futuro, o me voy al pasado, pero desde el miedo, ¿no? O sea, empiezo a observar a lo largo de mi semana cómo yo me relaciono con el miedo. Y a lo mejor me puedo dar cuenta que la emoción que más trabajo me cuesta manifestar es el enojo,
porque me cuesta trabajo poner límites, porque me resulta difícil enojarme, porque tal vez tengo creencias relacionadas con el enojo, porque tal vez desde chiquita me dijeron que las niñas buenas no se enojan, ¿no? Y entonces pues voy por la vida sin enojarme y sin poner límites, ¿no? Y entonces este ejercicio pues nos permite primero ahí ya identificar cómo yo me vivo emocionalmente, para luego entonces seguir avanzando en el siguiente paso. El reconocimiento no desde la razón, sino desde la sensación. Porque recordemos que tanto las emociones como los sentimientos son experiencias sensitivas, son experiencias muy sensoriales. Entonces, no lo pensamos. Por ejemplo, una emoción no la pensamos, la sentimos. Solo que a veces no nos damos el permiso de sentirla y la vamos negando, la vamos reprimiendo, lo vamos ocultando. Pero este paso de reconocimiento emocional desde la experiencia sensorial nos permite explorar y descubrir en qué parte del cuerpo yo lo vivo. Y hay un ejercicio también muy lindo que es hacer una silueta del cuerpo humano, de tu cuerpo. Lo puedes hacer ya sea en una hoja o incluso te puedes acostar en un papel de esos craft en el suelo y dibujar tu silueta como para hacerlo más grande y observar con mayor conciencia cómo lo vives corporalmente, cómo vamos encarnando el miedo, cómo vamos encarnando el enojo, cómo vivimos físicamente la tristeza, ¿no? Y vamos coloreando por zonas. Y entonces a lo mejor ahí nos damos cuenta que yo el miedo lo siento en el estómago, o yo el enojo lo siento en mis puños, o en la quijada, o yo la alegría la siento en toda mi piel, ¿no? O en mi rostro, o en mis ojos. Y esto me permite también ir creando de manera muy gradual esta conciencia de la autoobservación, para que cuando yo me encuentre en una experiencia emocional pueda observarme a mí y pueda, digamos, como autoobservarme y decir, ok, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza o estoy sintiendo mucha alegría. ¿Dónde la estoy sintiendo? ¿Y qué estoy haciendo con esta emoción? ¿La estoy expresando o siento que me estoy conteniendo? ¿Cómo estoy viviendo yo esta experiencia emocional? Entonces, por ejemplo, esos dos ejercicios de entrada, yo les diría que los realizaran y trabajaran también como en una bitácora emocional, que luego estos ejercicios, sobre todo con los niños, ayuda bastante el ir registrando cómo vamos. Sí, porque los niños además tienen sus emociones, pues todavía están aprendiendo, ¿no? Sí. Y no saben regular, viven como que más intenso, ¿no? Sus emociones. Entonces, justo por lo que decías, el ejemplo que decías hace un rato de lo que a veces los papás le podemos decir a los niños, creo que pues es muy importante siendo papá entender y asumir la responsabilidad de, pues es nuestro trabajo hacer que ellos aprendan a manejar correctamente sus emociones y no reprimirlos, de comunicarlas y de sentirlas como son, ¿no? Claro, de ponerle nombre y voz, ¿no? Creo que es muy importante darle voz al niño, decirle, ok, esto que estás sintiendo es enojo. O incluso a lo mejor hay una rueda de emociones de un autor que se llama Plutchik y está padre porque él hace otra categorización de emociones diferente a la que ahorita compartimos, pero muy similar. Y entonces en esta rueda de emociones él va poniendo como muchas formas, muchas posibilidades de sentir. Entonces a veces cuando nos preguntan ¿cómo estás?, nuestra respuesta automática es o bien o mal. Pero en el bien hay una gama muy amplia de posibilidades. Estoy entusiasmada, me siento amorosa, me siento muy elogiada, me siento muy amable, me siento muy espontánea, o sea, hay muchas maneras de decir me siento bien. Claro. Y me siento mal, también hay un abanico de posibilidades. O sea, me siento frustrada, me siento agotada, me siento dolida, me siento cansada, me siento
abrumada, ansiosa, rencorosa, ¿no? O sea, hay muchas maneras de también expresar y manifestar que nos sentimos mal. Entonces, a esto se le llama alfabetización emocional. Aprender a darle voz a eso que sentimos y a nombrar lo que sentimos. Entonces, con los niños, pues es fabuloso, pero claro que los niños requieren la guía de un adulto, ¿no? Porque al final tiene que ver ese análisis, ese pensamiento racional, ¿no? Después de que identifiqué mi emoción y a lo mejor ya sé manejarlo correctamente, pero tiene que ver esa reflexión de qué voy a hacer con esto, ¿no? Exacto. Y en ese punto trabajamos con el pensamiento. O sea, trabajamos en descubrir cómo es mi tendencia a pensar. Y para eso hay también varias estrategias. Lo que yo recomiendo mucho es siempre, o sea, nosotros podemos trabajar desde pues estrategias muy personales, ¿no? Desde lo individual, con libros, escuchando podcasts como o sea, en lo individual podemos trabajarlo, escribiendo un diario también, por ejemplo, o alguna bitácora emocional. Pero muchas veces hay áreas que no logramos ver. Y ahí es donde el apoyo de un profesional ayuda muchísimo para mirar esas áreas ocultas que no logramos ver por nuestra propia cuenta y que de alguna manera la otra persona nos va ayudando a interpretarlos pues desde la profesión, ¿no? Sí. O sea, un psicólogo, un psicoterapeuta que te vaya guiando en ese camino de descubrimiento personal. Entonces, creo que podemos aplicar muchísimas estrategias que sean útiles para el trabajo de la regulación emocional, porque incluso, por ejemplo, el ejercicio, realizar ejercicio a lo mejor muy vigoroso nos permite liberar el enojo. Y claro que es muy liberador ir a lo mejor al gimnasio y hacer o correr a lo mejor a máxima velocidad, porque descargamos en ese momento y también liberamos, por ejemplo, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que pues son emociones que se detonan ante una experiencia ya sea de miedo o de enojo. Pero a lo mejor esa parte no trabajamos tanto el pensamiento, trabajamos más en la liberación emocional. Claro. Pero o sea, si en cierto momento el pensamiento detonó la emoción del enojo y fue un pensamiento irracional, o que le llaman distorsiones cognitivas, pues entonces tendría yo también que trabajar en el pensamiento. Y a veces, por mi propia cuenta o por nuestra propia cuenta, es difícil encontrar la estrategia. Y ahí es donde, con el apoyo de un especialista, pues ya vamos nosotros en conocimiento de cómo tendemos a pensar y cómo reestructurar desde una manera más sana la interpretación que estamos realizando de la realidad que vivimos. Y por eso el autocuidado requiere un descubrimiento, ¿no? Uh-huh. de qué me funciona y de una serie de actividades que me pueden ayudar a complementar todo un proceso y no solo es suficiente leer un libro, por ejemplo, o hacer solo una actividad, sino son una serie de cosas que nos pueden ayudar. Sí, hasta la alimentación. Hasta la alimentación también impacta definitivamente en nuestro estado de ánimo, en la manera como vamos procesando también nuestras experiencias emocionales. Por eso es que la psicología, la psiquiatría se va nutriendo también mucho de pues justo la nutrición, y la nutrición también de áreas como la psicología, la psiquiatría, para complementar ciertos tratamientos psicológicos. Sí, y no es necesario tener un trastorno para ir a una psicoterapia, por ejemplo. Exacto, porque es muy preventivo. Exacto. Aprender a regular nuestras emociones, aunque creamos que lo hacemos de la manera correcta, pero a veces tenemos ciertos sesgos, ¿no? Y no nos damos cuenta porque creemos que no dañamos a nadie, pero a veces somos nuestro peor enemigo. Es precisamente por esos sesgos que tú dices, ¿no? A mí me encanta ir a terapia y de pronto sí llega un momento en el que digo, no, esto lo tengo que platicar porque quiero saber su opinión, ¿no? O sea, ya se vuelve como diferente. Sí. El enfoque, la manera en cómo vamos
Sí, o sea, el estar más consciente de que pues no estamos solos nosotros y que siempre podemos mejorar. A lo mejor lo estoy viendo de una manera, pero a lo mejor puede haber una forma mejor, pero no me estoy dando cuenta de eso. Sí. Y para eso se requiere ayuda de un experto. Sí, definitivamente creo que el reducir pues también este tema en tabú, ¿no? O sea, reducir el tabú de acudir a psicoterapia pues va a ser parte fundamental del proceso, ¿no? O sea, no necesitamos tener un diagnóstico por parte del psiquiatra para iniciar un proceso de psicoterapia, porque en la misma psicoterapia hay psicoeducación también. Exacto. O sea, es importante. Y en las partes igual de psiquiatría necesitamos psicoeducación para aprender a conocernos y a saber cómo manejar nuestro mundo emocional y cómo también comprender el mundo emocional de las personas con quienes nos rodeamos. Pues muchísimas gracias, Valeria, no solo por todo el apoyo que nos das en la Fundación, sino por estar aquí con nosotros. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Les invito a compartir, a hablar del tema, a empezar su propio camino, ¿no?, del autocuidado. Y bueno, les recuerdo que el objetivo de la Fundación es quitar esos estigmas que hay alrededor de la salud mental. Es nuestra responsabilidad contribuir a esto, compartiendo, apoyando a la Fundación, apoyando a sus conocidos, conociendo del tema y hablando del tema. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. La verdad detrás de los secretos absurdos.